amigas y amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer cuentos que construyen una gran historia, que parecen una novela corta sobre la vida cotidiana, sobre el amor, sobre el desamor, sobre una cierta maldad interior que tenemos todos, que disimulamos y que a veces se nos sale, tenemos chispazos. De todo eso hay en esta selección de cuentos de Maite Mujica, El rincón más oscuro del cielo, y Maite es mi invitada de hoy en Hora de Leer. Hola Maite, bienvenida a Hora de Hola, Leer. Clara Elvira, muchas gracias por invitarme. El rincón más oscuro del cielo es una selección de cuentos, como digo, no sé cuántos hay, 8, 10, puede Sí, haber, no sé, 9. ¿no? Ujú. Bueno, pero cada uno es una historia aparte, pero cuando uno lo mira de lejos, parece ser la misma protagonista en diversos ámbitos de su vida, recordando a su familia, recordando relaciones frustradas y sacando esos chispazos de maldad, como decía en la introducción. ¿Es así? ¿Lo he entendido más o menos bien? Sí, sí, perfectamente. Originalmente yo cuando empecé a escribir no pensé, o sea, sí quería darles como una unidad temática, de atmósfera, ¿no? Pero los personajes tenían nombres diferentes, ¿ya? Ah, Y entonces en la última lectura, ¿no? Cuando ya tuve todo y dije, bueno, ya creo que con estos me quedo, porque escribí otros que decidí tirarlos al tacho. Ahí dije, no, pero es el mismo universo, entonces en realidad deberían ser los mismos personajes, porque es un universo muy cerradito, es un universo muy, muy pequeño, familiar, como dices tú, de relaciones muy próximas, de amigas, de pareja, de padres, de madres. Entonces, en la última lectura ya decidí darles ya una unidad total. Entonces, los personajes son recurrentes y tienen los mismos, y son los mismos, ¿no? ujú, Tienen los mismos nombres en todos sí. los cuentos. O sea, van apareciendo y desapareciendo, ¿no? Pero te los vas encontrando por ahí en las distintas etapas de la vida. Pero sí, es esto, son círculos o entornos que normalmente son seguros, son cálidos, ¿no? Ujú. Pero que por debajo hay algo como rancio, ¿no? Es como, por eso escogí el título. Yo se estaba leyendo un libro del poeta Charles Simic y encontré ese verso, el rincón más oscuro, uy, perdón, el rincón más oscuro del cielo, y dije, esto es lo que quiero decir, ¿no? Esto es lo que quiero narrar, es lo que quiero contar. En este pequeño verso está como concentrado el espíritu, la naturaleza, el corazón del libro, ¿no? Ujú. Bueno, entonces hablemos de un cuento que Ujú. es tal vez el cuento central, que se llama Amor Animal, Ah, y que me parece muy impactante porque, sin contar de qué se trata, pues vamos a hablar de una mujer que tiene una pareja que ha tenido una relación previa y que esa relación previa se frustró por una pérdida. Y luego ujú, se aferran al amor de un animal. Y la ujú. protagonista decide tomar una decisión drástica para compartir el dolor previo. Es que es difícil hablar de un cuento sin hacer un spoiler. Sí, ¿Cómo sí. surge esta historia que es como la más contundente porque habla de la maldad que llevamos dentro? Sí, los animales en la vida y en la literatura sirven un poco como canal o como depósito de, de muchas de las emociones, frustraciones, deseos, ¿no? Humanos. Entonces, me interesaba mucho tener a este animal en el cuento que fuera la excusa para, ¿no? Revelar una crueldad, una maldad, una mirada un poco turbia, astuta,
de este personaje femenino, ¿no? Ujú. Que no, a ver, ¿cómo cuento sin contar? Em, una relación que se afianza, ¿no? Ujú. Que se afianza, como dices tú, a través de una pérdida, ¿no? Sí. Em, a veces las relaciones humanas o se deshacen o se afianzan, ¿no? Ante estos momentos decisivos o claves, ¿no? Y en este caso el personaje femenino sentía que quería competir con la pareja anterior de este hombre y es una cosa casi natural, ¿no? Que se gesta en un instante, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, me interesa explorar un poco la crueldad femenina también Sí. en este cuento en particular. Ujú. Para seguir en la línea, Mm, ay, vamos ay, con otro cuento que, digamos, que se refiere a una mejores amigas que realmente debería llamarse envidiosa, ¿no? sí. Porque lo que hay ahí es una mujer que me parece que envidia a su amiga, que quisiera probablemente o tener su vida o que su amiga no tuviera la vida que lleva, ¿no? Es muy Ujú. cruel esa historia es sencilla, el episodio es sencillo, pero revela una crueldad también ahí y una envidia mezquina. Sí, es un poco lo que he querido explorar en el libro, en estos cuentos. En mi primer libro, Una ciudad para perderse, que también habían personajes femeninos, ¿no? Había una narradora y había un personaje femenino ausente, que era la abuela de la narradora. Ujú. Eran personajes más frágiles, ¿no? Eran personajes más frágiles en circunstancias o tomaban decisiones por ellas mismas, ¿no? Era más o menos eso, en un entorno hostil, en un entorno, una de las historias, en un contexto de guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y la otra historia que corría en paralelo en una guerra doméstica, ¿no? Ujú. Entonces, en el rincón más oscuro del cielo, lo que he intentado es explorar otro lado, ¿no? Otra dimensión del personaje femenino y de los personajes masculinos también, porque en algunos cuentos se muestran más bobos, más frágiles, ¿no? Como más inútiles, ¿no? Sí, Entonces, un poco yo acabé de escribir y publiqué Una ciudad para perderse y tenía la necesidad de sacarme de encima, ¿no? Como sacarme de encima ese humor y empecé a escribir estos cuentos. Casi inmediatamente después, solo que he tardado mucho en publicarlos, en terminarlos y en editarlos. Es por eso que todos tienen un poco esa misma oscuridad, esa pequeña oscuridad. Quería explorar ese otro lado de la dimensión femenina, ¿no? sí. Ujú. También está ahí como protagonista transversal la familia, las familias, los matrimonios fracasados, los padres que dicen del hijo, este bobo, ¿no? O sea, que valoran poco al chico, las madres, una madre que es capaz de abandonar a sus hijas y a su marido por ir a encontrarse consigo misma, por encontrar su verdadera trascendencia. Es la familia un lugar de amor, pero también de mucho sufrimiento en estas historias. Sí. Sí, mira, me gusta que menciones el cuento en el que esta chica deja a sus hijas, em, porque hay un cuento de Alice Munro, que es una de mis Sí, escritoras lo recuerdo. más queridas, ¿no? En el que una mujer va de vacaciones, ¿no? De vacaciones de Ay, verano con su marido y con sus suegros y sus hijas pequeñas a un balneario
Y ella venía de, ¿no? de estar en la ciudad, y de tomar unas clases de teatro que la habían sacado un poco de este ámbito doméstico, de cuando uno tiene bebés muy chiquititos, ¿no? Que está muy abocada a la crianza y a la Sí. maternidad y deja un poco de lado todo lo demás. Y ella tiene un romance, una aventura, se enrolla con el profesor de teatro. Y en este balneario, en esta playa donde se siente totalmente ajena, ¿no? Esos momentos en que uno dice, pero ¿qué hago acá, no? ¿Qué estoy haciendo acá? Toma la decisión y se va, ¿no? Ah, Y se va y deja al marido joven, deja a las niñas pequeñas y se va con este director de teatro, profesor de teatro, que tampoco era una lumbrera, ¿no? Era un profesor de teatro ahí que tenía su taller y tal. Y, y a mí me impresionó mucho ese cuento, me encantó y es una de esas historias que llevo siempre conmigo y a la que regreso, porque justamente vuelvo a lo mismo, siempre pues en la literatura, en la narrativa, es el hombre el que se va, ah, ¿no? Es el sí. hombre el que se va. Y la mujer es la que tiene que quedarse, ¿no? La que tiene que quedarse y tiene que soportar el peso de la familia, de la crianza, de los hijos, etcétera. Entonces, este, digamos que cuando escribí el cuento no es que tuviera al frente el relato de Alice Munro, pero creo que me ha sido como una lucecita que he tenido ahí siempre. Es muy distinto mi relato, porque en el mío es una chica que está medio buscándose, un poco perdida, un poco vacía, ¿no? Que ensaya por aquí, por allá, que yoga, que otra cosa, que medita, va tratando de encontrarse un lugar, un espacio, hasta que finalmente sorprende a todos, a su marido, a sus amigas, a su amiga más cercana y tal, y desaparece, ¿no? Se va. Entonces, igual es interesante el proceso de escritura porque al final refleja también no solo los temas que al escritor o a la escritora le interesan, sino las lecturas que te acompañan, ¿no? Claro, Eh, ujú. Y creo que esto es lo que ha pasado con este libro, ¿no? También haciendo referencia a los animales, aparecen más de una vez, ¿no? sí. Aparecen más de una vez los perros, por ejemplo. em, y bueno, está el libro de Siri Núñez, El amigo, que a mí me gustó tanto, me impresionó mucho esa novela sobre un hombre que muere y deja en herencia a su mejor amiga, un gran danés, ¿no? Y es la relación que tienen en torno a este animal. Entonces, bueno, creo que es un libro que refleja un poco la literatura, el mundo que yo he ido recogiendo, ¿no? Sí. Como quien va por la playa, alguna vez dice, es como ir recogiendo conchitas, piedritas, ¿no? Vas por la playa recogiendo pequeños cositas que aparentemente no tienen importancia y que luego se convierten en otra cosa, ¿no? Yo creo que en el libro está todo aquello que he ido recogiendo en los últimos años, Sí. en las películas que he visto, en los libros, en los escritores que he seguido, ¿no? Ujú. Para cerrar el tema de la Sí, familia, porque la historia de Munro, yo estaba pensando en otro cuento, cuando lo empezaste a sí. mencionar, pensé en un cuento que Este se llama Las niñas se quedan. ya, Ajá, este es uno distinto, donde ocurre sí, un hecho violento con la mamá. Pero ajá. es otra historia, pero para terminar con el tema de la familia, hay un cuento que se llama Antecedentes Familiares, ¿no? Sí, Eh, ujú, eh, que habla de la familia antecedente, digamos, de la familia exacto. de nuestros ancestros y de cómo ahí siempre ha habido tensiones que un día surgen, ¿no? Afloran. Un día salen. Siempre dicen Ajá, que las peores peleas en las familias ocurren durante las celebraciones, ¿no? Tenemos sí. una rabiecita guardada y eso está ya. Es de ahí que surge tu intención de mostrar este ambiente familiar como un lugar no del todo ideal. ¿O de dónde? Em, sí, bueno, o sea, por un lado parte de una historia personal, ¿no? Yo en el 2017 fui diagnosticada con cáncer.
y afortunadamente todo salió bien, pero fue, bueno, probablemente una de las experiencias más duras que me ha tocado vivir. Y al año siguiente, mi papá fue diagnosticado con cáncer también, ¿no? Al siguiente año. Bueno, él murió, no sobrevivió la enfermedad y nace justo, bueno, quizás es el cuento que más pegado a la realidad está, porque mi padre, mi madre, mis hermanas, siempre, digamos, fuimos todos muy sanos, no solo en el sentido físico, sino una familia sin mayores problemas, ¿no? De unida, alegre, amorosa, cariñosa. eh, Era, digamos, un lugar seguro, ¿no? Protegido. Sí. Y cuando yo me enfermé, fue como un cataclismo familiar, ¿no? Yo soy además la menor de tres hermanas y ahí fue que empecé a pensar en de estos temas, ¿no? Que van marcando a las familias y que inauguran eh, pequeñas tragedias, ¿no? Inauguran historias nuevas, de pronto lo que tú pensabas acerca de tu familia ya no es más, ¿no? Se transforma en otra cosa. Y de ahí nace este relato. Ujú. Sí. Y aprovecho para explorar otros temas porque esta familia es distinta en su composición. Esa parte no es, digamos, o sea, no es toda real, pero ay, desde chiquita. Hablando de familias, Sí. ¿Qué te estaba diciendo? Me hizo perder el hilo. que la historia termina jalando otra. Sí, otras cosas, por ejemplo, en el cuento me interesaba el lugar físico también, ¿no? Esta Ujú, familia que no sale del mismo sitio al que llegaron los abuelos y los padres, es una que están como encerrados un poco en el mismo mundo, en la misma casa, hay como unas fuerzas ocultas que atraen a los personajes siempre ahí, ¿no? Ya ujú, sea eh, porque no consiguen, algunas de las hijas no consiguen un buen trabajo, o por la enfermedad, o por digamos, compromiso familiar, pero es como un imán en el que están, no salen de ese lugar, de ese barrio, de esa casa, ¿no? Están siempre ahí. Ujú. muy bien, Y el pues el mar, ¿no? El rincón, mar siempre presente como símbolo, como metáfora de tanto, ¿no? De calma y de inmensidad y de ferocidad y de espejo y de lo imprevisto, ¿no? sí. Ujú. Muy bien, Maite, pues el rincón más oscuro del cielo dicen siempre que los cuentos son más exigentes, los lectores de cuentos son muy exigentes porque dan unas líneas de oportunidad solamente al escritor y aquí bien que vale la oportunidad porque están muy buenos. Gracias por este libro y Ay, gracias por estar gracias, en Clara Hora de Leer, Elvira. Maite. Gracias a ti y bueno, muchas gracias por leerme también. Muy bien, y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.